Hola, soy Miti, el gerente del local Amanejo y cocinero, y hoy vamos a preparar una caldeirada de cabracho, jurel y merluza, un poquito diferente, con diferentes texturas en los pescados y diferentes cocciones, con una patata tradicional, típica de toda la vida, y un pil-pil de berberechos y una espumita de alga codi. Espero que os guste. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una caldeirada de merluza, jurel y cabracho. Vamos a hacer una caldeirada un poco diferente. Va a llevar 3 pescados en 3 texturas diferentes. Uno va a ir al vapor, que es la merluza, el lomo de merluza es espinado. El cabracho lo vamos a hacer frito y el jurel lo vamos a hacer a baja temperatura. Va envasado al vacío con un poco de aceite y lo vamos a confitar a 48 grados. La merluza va a ir al vapor a 52 grados y le vamos a dar 8 minutos. El jurel también para la runner, 48 grados, 7-8 minutos estaría listo. Y el cabracho lo vamos a dejar preparado ya también. El cabracho nada, son 2-3 minutos, estaría listo. Tenemos la patata encaldeirada, que ya se está haciendo, ya está casi cocida. La sartén lista para freír el cabracho, y aquí tenemos el caldo para la emulsión de berberechos que vamos a hacer. La emulsión de berberechos sería tan fácil como esto: un poco de caldo de pescado y el agua de los berberechos. Estos berberechos vamos a reservar para presentar el plato después. La emulsión de berberechos podríamos ligarla de muchas maneras. En este caso lo que vamos a hacer es turbinar la cebolla que estaba ya rehogada. Vamos a hidratar una poca de maicena hasta que texturicemos perfectamente la salsa. Lo que quiero conseguir con esta emulsión de berberechos es simular un pil-pil. Y mientras tanto vamos a acabar el plato. Alga codium cruda, le vamos a meter un poco de caldo de pescado y agua. 3 cucharadas de lecitina de soja y trituramos. Es muy importante que quede triturado todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el aireador en la emulsión de codium, agua y el caldo de pescado. Y ya nos montaría la espuma sola. Y ahora vamos a freír el cabracho. Es muy importante que el aceite esté muy caliente. Queremos conseguir una capa crujiente por fuera, que el pescado por dentro quede muy jugoso. Y así ganar 3 texturas diferentes. Vamos a acabar el plato ya. Abriríamos el lomo de jurel, tenemos el cabracho, el pil-pil de berberechos y la patata encaldeirada. Empezamos poniendo la patata, seguiríamos con la merluza al vapor, seguimos con el lomo de jurel y acabamos con el cabracho. Introducimos los berberechos y acabamos con el pil-pil. Y acabaríamos el plato con la espuma de codium. Sería el plato acabado.